A finales de los años 90, Henry Kissinger le hizo una advertencia a Estados Unidos y a los países del bloque occidental. Él dijo dos cosas trascendentales. Vaticinó que uno de los principales problemas que confrontaría Estados Unidos en su lucha por garantizar un orden internacional acorde con sus intereses, y en aquellos tiempos, recuerden ustedes, Estados Unidos estaba en el mundo como única superpotencia, y Henry Kissinger le dijo: no crea usted que ya el ordenamiento internacional del siglo XXI está definido. Eso se definirá bien entrado el siglo XXI. Mientras tanto, usted tiene que tomar en consideración que han aparecido muchos estados, que esos estados, su tendencia es actuar en función de sus intereses nacionales. Él decía: la aparición en la escena internacional de una gran multiplicidad de estados con sus intereses particulares los estimularán a manejarse en función de sus propios intereses nacionales. Y eso va a dificultar la tarea de Estados Unidos de reorganizar al mundo conforme a sus intereses. Lo dijo con una claridad meridiana. Y otra cosa que vaticinó fue que Estados Unidos en esa lucha necesitará aliados, y que esos aliados no siempre los podría escoger en base a criterios morales. Es decir, tú no puedes trazarte como política aislar a esos países considerados como no democráticos. Ese no puede ser el criterio, porque vas a tener problemas. Y justamente las dos cosas están ocurriendo hoy en día. Hoy, miren lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Turquía, que yo cito mucho Turquía, porque a mí me parece que es un país que se ha manejado de una manera interesantísima. Turquía tiene unos intereses que no los negocia con nadie, que entiende que son intereses vitales, no negociables, intereses estratégicos. Uno de ellos, lo que tiene que ver con la seguridad de cara al problema kurdo. Eso distanció a Turquía del bloque de la OTAN durante esa campaña que se llevó a cabo en Irak y en Siria, porque la OTAN se apoyó en los kurdos para combatir a Bashar al-Assad, y la recompensa era la creación de un estado ahí próximo, un estado kurdo próximo a la frontera con Turquía. Turquía eso no lo negoció. Apoyó la lucha contra Bashar al-Assad, pero rechazó todo lo que tenía que ver, esa política que tenía que ver con los kurdos. Incursionaba permanentemente en el territorio de Siria y en el territorio de Irak para combatir las bases del PKK que estaban ahí funcionando. Pero al mismo tiempo, Turquía entró en contradicción con Rusia, ahí mismo en ese escenario de Oriente Medio, en lo que tiene que ver con Siria. Recuerden que incluso Turquía les derribó un avión a Rusia. Y además de eso, ha tenido contradicciones con Rusia a propósito del conflicto que se produjo entre Azerbaiyán y Armenia. Eso también hay que recordarlo. Y ha tenido también contradicciones con Rusia en lo relativo a la situación de Libia. O sea, hay cosas que los turcos no negocian. Tienen en eso sus intereses propios y los defienden. Ahora, ¿qué ocurre? También Turquía, y aquí hay una situación interesante, siente la necesidad de colaborar con Rusia, de entenderse con Rusia para el manejo de ciertos asuntos que son de su interés. Lo que tiene que ver con la situación de los kurdos en el territorio sirio. Recuerden ustedes que Rusia tiene
una presencia importante allí, tiene mucha influencia, y también Turquía necesita entenderse por la misma razón con los iraníes, porque los iraníes influyen en Siria y tienen también influencia en Líbano y tienen influencia en Yemen. Por lo tanto, hay asuntos ahí que tienen que ser discutidos con esos dos países. Y bueno, pues últimamente ha habido también un acercamiento con ese rival, con ese país con el que ha tenido muchas contradicciones, que es Arabia Saudita. Es decir, los turcos tienen asuntos muy puntuales que defienden frente a todo el mundo. Y ahí vimos entonces a Erdogan reunido con Putin y con el presidente de Irán en una cumbre de 3. Pero vimos cómo Turquía amenazó con bloquear el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y cómo Turquía no ha querido sumarse a las sanciones que Occidente le impuso a Rusia, y ha preferido erigirse en un ente de moderación, buscando soluciones, acercamiento, que en ese sentido ha tenido algunos logros interesantes. Por ejemplo, un acuerdo que después Ucrania terminó apartándose de él, al que se arribó en negociaciones entre las dos partes, Rusia y Ucrania, para lograr un cese el fuego. Hubo casi un preacuerdo, pero eso definitivamente no prosperó por situaciones que se dieron en el escenario bélico. Y ahora ustedes ven lo que acaba de conseguir el acuerdo para lograr la exportación de trigo de Rusia, que da un paso interesante porque se compromete a facilitar esas exportaciones, lógicamente porque ahí están los intereses de una serie de países con los que Rusia tiene buenas relaciones y compran trigo ucraniano, y pueden tener problemas si no se abastecen de trigo, que es un alimento importante en la dieta de esas naciones amigas. Y eso le permite, y eso hace que Rusia se maneje con cuidado frente a este tema. Además, porque puede aparecer como un obstáculo para que los alimentos lleguen a la mesa de muchos ciudadanos en el mundo. Bueno, usted tiene también el mismo caso de Arabia Saudita. Ahí entra lo que decía Solana, el problema de la desconfianza. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos se retiró de Oriente Medio, dejó un Irán más fuerte que nunca, con influencia en Líbano, con influencia en Siria, con influencia en Yemen. Y encima de eso, entonces, Estados Unidos se propuso un acuerdo para quitarle las sanciones a Irán a cambio de que permita la supervisión de su programa nuclear. Eso lo vio siempre Arabia Saudita e Israel con cierta ojeriza. Y cuando Estados Unidos se retira dejando esa situación, entonces, pues lógicamente eso hizo que Arabia Saudita reorientara su política. Por eso usted ve el acuerdo de Abraham, el acercamiento con algunos países árabes. Por eso usted ve incluso que Arabia Saudita, que era algo impensable, entra en negociaciones con el gobierno de Irán, nada más y nada menos que con el principal enemigo suyo ahí en esa zona. Y producto de esas negociaciones es el alto al fuego en Yemen. Y entonces ahí entra también el rol que juegan los rusos, buenas relaciones con los iraníes, buenas relaciones con Arabia Saudita, lo convierte eso en un interlocutor importante para un proceso de adecuación a esa nueva correlación de fuerzas que hay ahí.
Por eso usted ve que el príncipe saudí, que no le toma la llamada a Donald Trump, ni siquiera pues ha recibido con gran entusiasmo esa propuesta de que ayude a un poco normalizar la situación, el mercado petrolero. Eso no lo ha asumido con gran entusiasmo. Y eso lo nota todo el mundo. Porque Estados Unidos, además de eso, su actitud frente al asunto de la primavera árabe generó mucha desconfianza, no solo en Arabia Saudita, sino en todos esos países de la Confederación del Golfo, porque todos son monarquías, y ese era un problema que podía tener un efecto contagio. Y cuando ellos ven que están en una lista negra de países que no son democráticos, entonces pues lógicamente tienen que ver eso con desconfianza. Por eso es que Henry Kissinger decía que los amigos que Estados Unidos iba a necesitar en esta lucha no siempre podrían escogerse sobre la base de cuestiones morales. A eso era que se estaba refiriendo. Y eso es lo que está planteando Javier Solana. Entonces, bueno, pues, yo creo que es un planteamiento interesante. Ahora coja el caso, por ejemplo, de Israel, que también tiene que tener buenas relaciones con Rusia, y ahora está mejorando las relaciones con Arabia Saudita, precisamente por la nueva situación de la correlación de fuerza en esa zona. Pero coja usted no solo el caso de esa región, coja el caso de América Latina, que se está llenando de gobiernos de izquierda. América Latina tiene ante sí ahora el reto de definir una política frente a esta nueva situación que se está creando. Y lo que se está planteando es la necesidad de la unidad y de la no alineación. Unidad porque es necesario coordinar políticas para ser más independiente, y no alineación porque en realidad a América Latina le conviene tener buena relación con su vecino Estados Unidos y buena relación también con China, que para muchos países es una nación importante desde el punto de vista de los intercambios y de las inversiones. Pero coja también el caso del Lejano Oriente. En el caso del Lejano Oriente lo que estamos viendo es un grupo de países que participa de algunos mecanismos liderados por Estados Unidos, pero que se resisten a seguir la línea de la confrontación con China, porque China es un gran socio comercial. Eso lo pudimos ver en la última reunión de los países que conforman la ASEAN, los que están ahí agrupados en la Asociación de Países del Sudeste Asiático: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Singapur y Tailandia. No pudieron en esa última reunión, presidida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sacar una resolución de condena a Rusia o una resolución de cara a lo que Estados Unidos ha definido como la amenaza china. Y claramente los participantes lo dejaron entrever. Nuestra política no es rivalizar con nadie, sino fomentar relaciones de colaboración. Entonces, a eso es que se está refiriendo Javier Solana. El sur global no se está definiendo precisamente a favor del bloque occidental. Hay el riesgo de que eso se afiance como tendencia. Y no es obviamente una buena noticia para Estados Unidos. Que ahora también habría que ver, por falta de tiempo ya no lo podemos hacer,
habría que ver entonces cómo en todo esto se manejaría una parte del núcleo duro del bloque occidental, los países europeos, frente a su realidad actual. Cómo usted en un momento de crisis, cuando usted está perdiendo competitividad porque sus productos de importación se están encareciendo, cómo es que usted se va a manejar con su socio que quiere políticas activas de contención de China, cuando para salir de su crisis, una de las pocas alternativas que usted tiene es el fortalecimiento de los intercambios con el gigante asiático. Recuerden ustedes el rol que jugó China en la crisis de 2008, comprando bonos de distintos países en problemas, como una forma de ayudar, como una forma de fomentar la colaboración. Eso fue importantísimo para ayudar a sacar a Europa de esa gran crisis. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. En breve continuamos.